Antes de la entrada del pecado al mundo, Dios podía morar libremente con el hombre. Por eso Dios se paseaba en el huerto del Edén. Una vez que el pecado entra al mundo, Dios tiene que apartarse de Adán, porque la misma santidad de Dios, la misma justicia de Dios, iba a hacer que Adán muriera, porque la santidad de Dios no tolera el pecado. Entonces Dios se aparta de Adán, no puede convivir ya más con el hombre, pero Dios quería convivir con el hombre. Entonces, una vez que saca a su pueblo de Egipto, comienza a tejer el plan que va a permitir que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Para poder tener el ser humano comunión con Dios necesita santidad. Entonces, en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés: santifica al pueblo porque yo descenderé, santifica al pueblo porque yo descenderé. Pero Dios no quería descender de tanto en tanto, sino lo que Dios quería era habitar de manera permanente con su pueblo. Entonces en Éxodo 25:8 le dice a Moisés: hazte un tabernáculo y yo habitaré en medio de ustedes. Entonces se hace el tabernáculo, la gloria de Dios llena el tabernáculo y comienza Dios a habitar en medio de su pueblo. Pero ahora que Dios habita en medio del pueblo, en el tabernáculo de reunión, se necesita comunión entre Dios y el pueblo. ¿Cómo obtenemos comunión? Y a través del perdón de pecados. Pero Dios no puede perdonar el pecado así como así, porque su justicia exige la muerte del pecador. Pero como Dios no quería que llegara un israelita y tuviese que morir él mismo por su pecado, porque Dios no quiere sacrificios humanos, le decía a los israelitas: perfecto, vos pecaste, bueno, tráeme un cordero, lo sacrificás y yo imputaré al cordero el pecado tuyo. Y esto se hizo por mucho tiempo, hasta que un día Dios quiso terminar con esta serie de ritos y dijo: bueno, algún día Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero, Dios se proveerá de cordero. Pero repito, no es que Dios haya querido un sacrificio humano con la presencia de Cristo, sino que como Dios no quiere sacrificios humanos, es Él mismo, porque Dios no quiere que ninguno muera, pero es Él mismo el que se va a hacer hombre para ofrecerse Él como cordero y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Recordemos nuevamente las palabras de Abraham a su hijo Isaac: Dios se proveerá de cordero. Él mismo se proveyó a él mismo, es decir, Dios mismo se hace hombre y en la persona de Cristo se convierte en el cordero que quita el pecado del mundo. Y siendo el cordero que quita el pecado del mundo, él mismo va a la cruz y recibe el juicio que nosotros merecíamos. Pero Dios no quiere sacrificios humanos. Es por eso que es él mismo el que se hace hombre, para que ningún ser humano, vamos a hablar, ningún ser humano ningún ser humano normal, ¿sí? Exceptuando a Cristo, ¿no es cierto? Pero ningún ser humano normal muera. Dios no quería que ninguno muriera. ¿Sí? Entonces es Dios mismo el que se hace hombre y en la persona de Cristo recibe el castigo que nosotros merecíamos. Pero Dios no quiere sacrificios humanos, pero sí necesitábamos un redentor, alguien que pueda salvar perpetuamente. No que todos los días tengamos nosotros que ofrecer sacrificios, sino alguien que pueda salvar perpetuamente. Y un cordero, un animal, no puede salvar perpetuamente. Pero una persona que haya vivido una vida perfecta, como la que vivió Cristo, ese sí puede salvar perpetuamente. Es por eso que nosotros necesitábamos ese tipo de redentor. Y ahora sí, a través del sacrificio de Cristo, nosotros obtenemos el perdón de pecados y Dios puede habitar sin problemas en medio de su pueblo y nosotros tener comunión con el Hijo y con el Padre.